Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a este programa. También queremos saludar a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los cuidados paliativos que deben tener los enfermos por COVID-19, particularmente aquellos que están transitando por la enfermedad de una manera grave, y los derechos que tienen también para ser sujetos de tratamientos que mitiguen el dolor. Hoy hablaremos de esto con los expertos. También abordaremos el tema de la bioética. Ya anteriormente lo habíamos platicado con ustedes, ya lo habíamos puesto también sobre la mesa. Estos lineamientos que tienen que seguir los médicos cuando tienen que decidir entre un paciente y otro respecto al material que está disponible para el tratamiento de los enfermos por COVID-19. Viajaremos también hasta Canadá y Brasil, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán actualizando información. Así estamos iniciando. Los cuidados paliativos podrían ser una alternativa de tratamiento para pacientes críticos con COVID-19. La pieza de introducción de nuestra compañera Isaura López. La epidemia COVID-19 vino a despertar la crisis sanitaria existente a nivel global. Además, se añade un problema más: la muerte y el sufrimiento por la pérdida masiva de vidas humanas, 322.460. En esta situación, la atención en salvar vidas y reducir el dolor es un hito en el sistema de salud por razones éticas y médicas. La prevención y alivio al sufrimiento social y espiritual de los efectos que son esenciales. Ante la alta propagación del coronavirus, llegando a las 5 regiones con 4.882.000 personas sin un paliativo o cura por mantener la vida, vacuna, y con una tasa global de 6.8%, el tratamiento primario es el alivio de los síntomas y 1.673.000 personas han sobrevivido. En este universo nada es más aterrador que vivir con dolor, y sin abandonar a nadie, el tratamiento de cuidados paliativos puede ser una luz de mitigar el sufrimiento a quienes probablemente fallezcan. Aliviar el dolor y el sufrimiento puede ser una terapia para quienes no podrán despedirse de sus seres queridos. En esta encrucijada, los cuidados paliativos son una opción ante el aislamiento. Para la organización Paliativos Sin Frontera, en la epidemia COVID-19, el equipo sanitario debe estar preparado para dar las malas noticias, controlar los síntomas, evaluar y tratar el sufrimiento psicosocial en los pacientes en peligro de muerte para que tengan compañía y la medicación para morir en paz. Asimismo, necesitan apoyo y protección porque es muy estresante cuidar a muchos pacientes que sufren y mueren en corto tiempo. Incluso, la comunicación entre el personal y el paciente con probable COVID-19 es esencial, así como brindar una atención de calidad a pacientes y familiares de pacientes que están en situación del último adiós o tras fallecimiento, para llevar a cabo una despedida lo más adecuada, facilitar el duelo y prevenir o aminorar problemas emocionales a futuro. Informó Isaura López, Villalobos. A nuestro enlace acostumbrado hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Lo primero es la foto de la situación, la que nos muestra cómo los casos globales de COVID-19 en todo el mundo, confirmados por la Organización Mundial de la Salud, alcanzaron este miércoles los 4.760.000, mientras que los fallecidos superan ya los 317.000.
Lo bueno es que 1.900.000 personas ya han superado la enfermedad. No obstante, la cifra de nuevos casos diarios, que desde hace más de un mes parecía estabilizada en alrededor de 80.000, va en aumento, de modo que el martes se superó por primera vez la barrera de los 105.000 contagiados en una sola jornada. América es la región más afectada al registrar 2.100.000 infecciones, seguida de Europa con 200.000 menos, y Oriente Medio, donde continúa la escalada de los últimos días y ya se contabilizan un total de 360.000 afectados. Estados Unidos se mantiene como el país con mayor número de casos, con 1 de cada 3 en todo el mundo, seguido de Rusia, Brasil, Reino Unido y España. Preocupa también la situación de países como India o Perú. El país asiático ya ha superado la barrera de los 100.000 casos en su territorio, y el americano con toda probabilidad lo va a hacer antes del fin de semana. Hoy hemos amanecido ya con el final de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, que ha terminado con el compromiso de que su gestión de la pandemia va a ser examinada cuando la crisis sanitaria remita. El texto, presentado por la Unión Europea junto a países como México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil, pide revisar, entre otros puntos, las acciones de la OMS, sus respuestas en el tiempo durante la pandemia y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta. En los 2 días de la Asamblea, los ministros de Sanidad o equivalentes de todos los Estados miembros han destacado la gravedad de la crisis sanitaria y en general han dado su apoyo expreso a la labor coordinadora de la organización, con la destacada excepción de Estados Unidos. La resolución final reclama igualmente que haya un acceso oportuno y sin trabas de todos los países a los futuros tratamientos, vacunas y otras tecnologías que se descubran para combatir la COVID-19. Sin embargo, Estados Unidos, que es uno de los países donde la investigación de una posible vacuna está más avanzada, ha señalado que la cesión de estas tecnologías debe ser voluntaria y temporal. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Roberto Castañares por esta información. Como siempre, muy interesante lo que nos informan nuestros compañeros de mano directa, digamos, desde lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud allá en Ginebra, Suiza. Como todos los días, me da mucho gusto saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido de nuevo. Qué gusto saludarte, Belén. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de los cuidados paliativos para los enfermos de COVID-19 y me parece, doctor, que sería una buena idea quizá empezando a hablar o empezar este programa explicando a nuestra audiencia qué entendemos por cuidados paliativos. Bueno, paliar es mitigar y en el campo de la medicina los cuidados paliativos son precisamente todo ese conjunto de estrategias terapéuticas, pero también estrategias de acompañamiento, de psicoterapia, tendientes a que el paciente se sienta bien. Y cuando hablamos de que el paciente se sienta bien, esta parte es independiente del pronóstico que un paciente pueda tener a corto, mediano o largo plazo para su salud y para su vida. Un paciente puede tener, por ejemplo, una patología que no es grave en términos de afectar o de ser un mal pronóstico para la vida. Sin embargo, puede ser una patología que genera mucho dolor y ahí hay que intervenir para que el paciente no tenga dolor. De igual manera, la forma en la que un paciente percibe lo que está ocurriendo con su patología, el impacto que está generando esa patología, es básico, porque hay personas que pueden sufrir mucha ansiedad o mucha depresión, incluso con patologías que tienen buen pronóstico, y de igual forma hay que intervenir para lograr mitigar esa depresión o esa ansiedad.
Y hay personas que teniendo patologías que tienen mal pronóstico a mediano, a largo plazo, por ejemplo, adicional a esto, tienen mucho dolor, tienen falta de apetito, sufren depresión, sufren ansiedad, están muy preocupados por su entorno familiar, por los hijos pequeños que pueden quedar en desamparo, etcétera. Y todo eso se tiene que abordar de una forma integral para que el paciente esté y se sienta mejor, porque además la forma en que un paciente se siente impacta en términos de la evolución de la enfermedad. Un paciente deprimido es un paciente que puede tener una evolución más tórpida de una enfermedad. Así es que hay que atender todas esas esferas. Si las atendemos adecuadamente, tenemos en el paciente a un aliado y el paciente siente que tiene en el sistema de salud a un aliado y entonces la conjunción de esos esfuerzos resulta mejor en términos de el pronóstico de la patología. Claro, doctor, hay quienes dicen que en la recuperación de un paciente el 50% es el medicamento y la parte médica, obviamente los médicos, y el otro 50% es el paciente, lo que el paciente ponga de voluntad, de ánimo para salir de su enfermedad. Un paciente, como bien lo explicaba, un paciente deprimido, entendemos que su sistema inmunológico baja y entonces todavía es más difícil atender la recuperación, doctor. Es correcto. Hay muchos estudios que demuestran que la depresión puede influir negativamente sobre el sistema inmunológico. Hay pacientes que después de un estado depresivo profundo o de ansiedad pueden tener infecciones como herpes zóster. El herpes zóster es causado por un virus, el mismo virus que causa la varicela, y hay muchos estudios que demuestran que los estados depresivos pueden reactivar un herpes zóster latente que ha estado ahí por muchos años y que nada más ha esperado a una inmunosupresión que seguramente tuvo que ver la depresión en ese estado inmunosupresivo. Doctor, pues con esta introducción muy clara, nos vamos a la pausa y vamos a regresar para decirle a nuestra audiencia por qué se han vuelto tan importantes los cuidados paliativos hoy por hoy con los pacientes de COVID-19. Con esto, regresamos después de la pausa, usted no se vaya. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, los pacientes de COVID-19 tienen derecho a recibir tratamientos para precisamente tratar de mitigar el dolor que esta enfermedad les provoca. Persona diagnosticada con una enfermedad grave que presente síntomas que le producen dolor debe recibir cuidados paliativos. Así lo dictan las normas oficiales de los derechos de los enfermos. Las personas con problemas médicos complejos, por ejemplo, alguien que ha recibido un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, diabetes o cáncer y que tienen tratamiento, deben recibir cuidados paliativos. Con la aparición del nuevo coronavirus, también se suma a la lista de los padecimientos que requieren un equipo multidisciplinario para el manejo del dolor y la pérdida, explica el director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor, Patrick Pendavis Hexner. Con respecto al manejo de cuidados paliativos en pacientes de COVID, el protocolo es el mismo, ¿no? El protocolo es el abordaje del paciente, el control de sus síntomas, que se ha identificado que tiene alta prevalencia el dolor, la disnea, el delirio, la tos severa. Estas enfermedades graves como la COVID-19 con frecuencia ocasionan problemas emocionales, espirituales y sociales que requieren más que lo que el equipo médico puede proporcionar.
España, Italia, Argentina, El Salvador, entre otros países, han creado su propio manual para el cuidado de los pacientes con coronavirus. El especialista en medicina del dolor, Patrick Pendavis-Hexner, explica qué tipo de medicamentos otorgan a los pacientes graves por COVID. Los pacientes con COVID presentan un tipo de dolor que nosotros llamamos nociceptivo somático en su grandes rasgos. Significa que es un dolor corporal, usualmente en todo el cuerpo generalizado, y nosotros utilizamos fármacos como los opioides, ¿no es cierto? Y por ejemplo la morfina es muy utilizada porque a la vez de manejar el dolor también nos ayuda a controlar la sensación de falta de aire, y la morfina nos ha ayudado bastante. Recordó el especialista que la medicina paliativa también es para los enfermos graves ingresados en los hospitales, que después del triage realizado en los mismos, no sean candidatos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos, pero se encuentren con una carga sintomática grave, que requieran de una atención paliativa que alivie sus síntomas y el sufrimiento, informó Rocío López Fonseca. Hemos hablado ya de los cuidados paliativos y de la importancia de que sean suministrados a los pacientes por COVID-19, pero ¿qué tan frecuente es la aplicación o el llevar a cabo los cuidados paliativos en los centros de salud? Este reporte no lo cuenta. Anualmente, 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, de las cuales 78% viven en países de bajos y medianos ingresos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En 2018, el organismo internacional calificó los cuidados paliativos como parte esencial de atención en crisis humanitarias. Independientemente de las personas que contrajeron COVID-19, las siguientes enfermedades requieren cuidados paliativos: enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, SIDA, diabetes, insuficiencia renal, entre otras. Sin embargo, solamente 14% de estas personas que necesitan la atención la reciben. Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento del dolor. 67% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares experimentan dolor entre moderado e intenso al final de su vida. Desde antes de la COVID-19 era común que los sistemas nacionales de salud no contemplaran ninguna medida de asistencia paliativa y el acceso a analgésicos es insuficiente. Además, ni siquiera cumple con las convenciones internacionales sobre el acceso a medicamentos esenciales. Además, la reglamentación excesivamente restrictiva de la morfina y otros medicamentos paliativos priva de acceso a un tratamiento que alivie el dolor. La falta de formación en esta área es un obstáculo. Sin embargo, la necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando debido al repunte de enfermedades no transmisibles y el envejecimiento de la población, informó Elizabeth Ortiz. La pandemia nos ha enfrentado a una situación inédita en el tratamiento de los pacientes, no solamente por las restricciones para que los familiares puedan acompañar a los pacientes durante la convalecencia o durante el padecimiento de la enfermedad, sino también al momento de la muerte. Es por ello que hoy por hoy se hace mucho más importante el pensar no solamente en los cuidados paliativos, sino también en las instrucciones que deberán seguir los médicos ante estos casos. Ante los dilemas éticos que surgen en la actuación en pacientes al final de la vida, las áreas de bioética de los hospitales han buscado estandarizar el manejo de pacientes graves para garantizar una medicina paliativa y de alivio al dolor. Por ejemplo, en España, la Consejería de Salud en Andalucía distribuyó un manual con varias recomendaciones para las decisiones éticas difíciles en el proceso de adecuación de la intensidad terapéutica, siempre ofreciendo alternativas asistenciales de calidad que cubran las necesidades básicas y esenciales de las personas y de sus familias, incluyendo soporte emocional y el control de los síntomas. A decir de los especialistas, los cuidados paliativos se están dejando al final. Explican que solo el 5% de los pacientes con COVID-19 están conectados a un respirador y son quienes están recibiendo tratamiento para el dolor, pero el otro 95% que también está sufriendo dolor no recibe por lo general este tratamiento al no estar en la unidad de cuidados intensivos, informó Rocío López Fonseca.
Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, las piezas informativas de nuestras compañeras nos dejan de nueva cuenta elementos interesantes, sobre todo por qué se hace indispensable los cuidados paliativos para los pacientes de COVID-19, doctor. Bueno, primero, recordemos que COVID-19 es una enfermedad aguda. Entonces luego tenemos la idea de que los cuidados paliativos son más reservados para las enfermedades crónicas. Luego también en ocasiones tenemos el concepto de que son para las enfermedades crónicas en fase terminal, y todo eso es falso. También muchas enfermedades agudas requieren de cuidados paliativos y muchas enfermedades crónicas no necesariamente en estado terminal. En el caso de COVID-19, recordemos que hasta el 50% de quienes tienen COVID y particularmente COVID grave o crítico son personas con comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, obesidad, por ejemplo. Hay personas cuya enfermedad de base o preexistente es cáncer o alguna enfermedad reumatológica que causan dolor, por ejemplo, dolor físico, dolor somático, que también causan dolor espiritual. Y la ansiedad, la preocupación de tener una enfermedad que se adiciona, en este caso COVID, y que sabemos puede llegar a generar una letalidad de hasta el 10%, 6.7% promedio global. Eso incrementa la ansiedad, incrementa las preocupaciones, y por ese motivo lo que escuchábamos hace unos momentos en el reportaje de Rocío, relativo a que el equipo debe ser multidisciplinario. Por supuesto, juega un rol fundamental el infectólogo, el médico intensivista, el neumólogo, sí, pero también el paciente necesita atención a su esfera mental, a la del dolor, y luego algo que es muy importante, esa atención también debe ser para su entorno. La familia está sufriendo de igual forma, con mucha ansiedad, con mucha preocupación sobre lo que puede ocurrir. Cuando el paciente está hospitalizado por motivos también sanitarios en las áreas de COVID, está prohibido la visita por el riesgo que representa para los visitantes en este caso. Y entonces el no tener contacto frecuente con mi paciente que puede estar grave, eso es preocupante de un lado y de otro, claro, para el paciente y también para su familia. Ahí se han encontrado estrategias en las que se puede paliar también un poco esa ansiedad, esa preocupación, utilizando las tecnologías de la información, utilizando dispositivos que permitan al menos una breve comunicación diaria para que, adicional a la información que le está brindando el personal médico al familiar o la familiar que está pendiente de su enfermo, pues también el haber visto a mi paciente que está estable, que va mejor, que me habló, que me dijo, eso tiene un gran valor. Claro. En el campo de la medicina, para uno y para otro, claro, para la familia y para el enfermo. La tranquilidad, tal vez momentánea, doctor, pero muy valiosa, que puede tener el familiar al ver, como usted dice, al paciente, y el paciente al sentirse acompañado, por lo menos desde la distancia de su familia. Doctor, ¿y qué tanta capacidad tienen los sistemas de salud para ofrecer los cuidados paliativos en medio, sobre todo, de esta pandemia, que sabemos que hay hospitales en varias partes del mundo que pues se han desbordado ante esta situación? Bueno, en el reportaje de Elizabeth escuchábamos
que la Organización Mundial de la Salud, y efectivamente es la estimación que han hecho muchas agencias internacionales, señala que hasta el 70% de las personas que a nivel mundial requieren de cuidados paliativos no tienen acceso a los cuidados paliativos. Evidentemente esto está, digamos que estratificado por regiones y por países. Lamentablemente los países de menos ingresos económicos son los que tienen más dificultad para poder brindar este tipo de cobertura con cuidados paliativos, por motivos económicos y por otras razones, ¿no? De acceso a los sistemas y a los espacios de salud, profesionales dedicados a los cuidados paliativos, profesionales que además frecuentemente tienen que prepararse de manera especial a través de, valga la redundancia, una especialidad para la atención del dolor y los cuidados paliativos. En fin, entonces, por principio de cuentas, está establecido en los códigos de ética internacionales del manejo de cuidados paliativos a todos los niveles y que debe todo mundo tener acceso a cuidados paliativos. Número 2, también está plenamente establecido cómo se estructura una estrategia de cuidados paliativos, por ejemplo, para un hospital o para una comunidad. Lamentablemente existe déficit de personal para la atención a los cuidados paliativos y no todos los hospitales, digamos, tienen bien establecidas las estrategias en este sentido. Debiera ser así y creo que no se debe perder el ritmo para implementarlos cada vez con mayor frecuencia a todos los niveles. Claro, porque como ha evolucionado la humanidad, doctor, seguramente casos como de COVID-19 pues serán recurrentes, han sido recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad, con una población cada vez mayor, pues sí, evidentemente se complica más la fórmula. Vamos a hacer una pausa, doctor. Claro que sí. Si le parece, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. El COVID-19, como lo hemos dicho en otras ocasiones, fue un tsunami que sorprendió a la humanidad. Los hospitales comenzaron a llenarse de pacientes y sobre todo las áreas de urgencia y aquellas que atienden terapia intensiva. Así lo relata un especialista que nuestras compañeras tuvieron oportunidad de entrevistar y nos cuenta cómo fue el momento de tener que actuar con cuidados paliativos en medio de esta pandemia. En esta emergencia sanitaria, la labor de un especialista en cuidados paliativos es humanizar la asistencia médica. Carlos Centeno Cortés, especialista en el área, compartió su experiencia en el Hospital de Navarra con los integrantes del Instituto Pallium Latinoamérica Medicina Paliativa. Describió que hubo una ola de enfermos que llegaban a la clínica y había de todo. Unos llegaban muy mal y algunos morían en las primeras horas, causando gran impacto en los profesionales y las familias. Es una situación distinta a lo que cotidianamente sucede, porque es como un tsunami para el área médica. Y lo que más se necesitan son brazos, así que el otorrino bien puede estar en el área de urgencias y el pediatra dirigiendo el operativo en el hospital, la reumatóloga dirigiendo la parte científica con unos internistas. De tener 50 camas, el número creció 2 veces más con un hospital de campaña. Al inicio ni siquiera podía entrar a ver a los pacientes porque eso implicaba desperdiciar un traje. Como la necesidad de brazos es tan fuerte, no se acepta una persona que sea un consultor, así que le tomó unos días saber la necesidad específica de los cuidados paliativos en el sitio. En el área COVID-19 también habrá algunos que tengan un enfoque de la medicina curativa, triunfadora, que no entiendan qué hace alguien de cuidados paliativos. El papel de cuidados paliativos en esta crisis es humanizar a toda la asistencia.
Sin embargo, para un especialista de su área es muy satisfactorio que alguien sea dado de alta luego de tener COVID-19. Uno que lleva tiempo ya haciendo cuidados paliativos y como a todos vosotros o a muchos de vosotros, todos nuestros pacientes sabemos cuál es su final, pues resulta que no, que estás haciendo cuidados paliativos y que muchos de tus pacientes pues pueden salir adelante, ¿no? Y mejorar, y los ves mejorar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que es necesario incluir prioritariamente a las personas adultas mayores en los programas de respuesta a la pandemia, especialmente a través del acceso a las pruebas de COVID-19, tratamiento oportuno, acceso a medicamentos y cuidados paliativos. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Brasil. Nuestra compañera Flavia Peixoto, periodista en este país, nos informa. Te saludamos, Flavia, y escuchamos la información. Hola, Belén, un gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio del Canal 44. Los casos de coronavirus en Brasil ya son casi 272,000. Las víctimas fatales son casi 18,000. Es el país con el cuarto mayor índice de infectados en el mundo. Ayer hubo el anuncio de 1.179 muertes, un récord, a pesar que el total anunciado nunca es de muertes que ocurrieron solamente en un único día. Hasta el momento se recuperaron 39% de los infectados. Esta mañana ha sido divulgado un nuevo protocolo para el uso de la hidroxicloroquina y de la cloroquina en pacientes con el COVID-19. Las medicaciones que estaban autorizadas solamente en casos graves están ahora liberadas para el uso al comienzo del contagio. A pesar de la polémica alrededor de las medicaciones, son utilizadas también en Rusia, que tiene más casos de infectados que Brasil, pero menos muertos por la COVID-19. Incluso China ha suministrado la hidroxicloroquina a Rusia. Por otro lado, la Sociedad Brasileña de Infectología reafirma que no recomienda estas medicaciones por posibles efectos colaterales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro habla siempre que el paciente tiene el derecho de elegir si usa o no. Respecto a la situación de la política en medio a la crisis del coronavirus, ahora Bolsonaro dice que va a mantener como ministro de la Salud un general del ejército experto en logística, que asumió la pasada semana, luego que cayó el segundo ministro de la Salud desde que empezó la pandemia en el país. En la economía sigue la ayuda emergencial, especialmente a los trabajadores informales y desempleados. Algunos consiguen rápidamente la ayuda, pero otros enfrentan dificultades con el sistema y la burocracia. Así como ocurre con los créditos a las pequeñas empresas, muchas cierran a lo largo del aislamiento social. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Flavia Peixoto. Muy completo el reporte, muy amplio. Gracias. Tendremos, por supuesto... De nada. Gracias a ti, Belén. Tendremos contacto de nueva cuenta contigo en los próximos días. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la información en directo desde Brasil, este país que, como recordaremos, fue el primero que registró un caso de coronavirus en América Latina. De ahí se esparció a otras partes del continente, particularmente México. Y hoy Brasil ha sido uno de los países con el mayor número de casos en el continente americano, en América Latina en particular. Y, por supuesto, que con el problema también de la economía, de los aspectos políticos, la renuncia o el cese de quien fuera su secretario de salud, en fin, un cóctel de muchos elementos que hoy por hoy tienen a Brasil en una situación crítica. Regresamos a la charla en el estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya de los cuidados paliativos, por qué son importantes en los pacientes de COVID-19 y quisiera nada más precisar, doctor, este paquete o esta batería de cuidados paliativos incluyen, entendemos, medicamentos, pero también la atención de otros profesionales de la salud hacia el paciente, doctor. Definitivo. De hecho, algo que debe puntualizarse, y lo comentaba el doctor Centeno hace unos minutos, es que
todos los profesionales de la salud debemos estar preparados para brindar cuidados paliativos, porque no siempre vas a tener a un paliativista, como coloquialmente se les dice, o a un anestesiólogo especialista en dolor, pero sí debes tener las nociones elementales para brindar, por ejemplo, número 1, analgesia oportuna y de calidad. No debe haber dolor. Los hospitales deben ser libres de dolor en la medida de lo posible. Por ejemplo, otro de los aspectos básicos en cuidados paliativos es el paciente no debe sufrir frío, sobre todo el paciente en estado terminal, no debe evolucionar a una desnutrición extrema, no debe padecer falta de apetito, eso es básico. El paciente no debe sufrir de extrema dificultad para respirar. Es muy lamentable que un paciente que tiene criterios para intubación endotraqueal no esté intubado y esté sufriendo de una dificultad respiratoria desesperante. Y todos esos detalles son parte de los cuidados paliativos. En el caso de dolor, medicamentos. Efectivamente, hay una gama de analgésicos extensa, desde analgésicos comunes que se utilizan en la cotidianeidad, pero también analgésicos opiáceos, morfina, por ejemplo, buprenorfina en parches, que antes se tenía cierta reticencia en algunos lugares en el mundo, en algunos países, por ejemplo, para la utilización de infusiones de morfina. No, hoy por hoy es una realidad, debe ser un fármaco cuya presencia en los hospitales no puede faltar. El dolor posquirúrgico es algo que debe atenderse puntualmente, es parte de la buena recuperación de un paciente después de una cirugía, y el dolor puede influir negativamente en esa buena evolución que se espera. Entonces, Belén, sí, son fármacos, por una parte, son nutrición adecuada, por otra parte, pero también son procedimientos. Decía, por ejemplo, el caso del paciente que se está ahogando por la dificultad para respirar. No, eso no hay que permitirlo, no hay que permitirlo. Y por otro lado es todo el acompañamiento del paciente y de su entorno. Claro. Doctor, estamos hablando de pacientes de COVID-19 que supongo tendrán alguna similitud con algunas otras enfermedades infecciosas. Entendemos que hay pacientes que por su condición de poder contagiar a otros, quizá también se registren o se restrinjan más bien las visitas familiares. Pero en el caso particular de los enfermos de COVID, que ha sido, digamos, la constante en los pacientes que hemos visto en los hospitales, lamentablemente, y sabemos que un porcentaje importante de ellos, cuando llega a terapia intensiva, pues llega ya en condiciones ya muy, digamos, preocupantes, difícilmente saldrá de la terapia intensiva. Y luego nos enfrentamos, doctor, a otra etapa de los cuidados paliativos y que tiene que ver con otra área, la bioética. ¿Cómo definir y cómo decidir a qué pacientes atender? Porque hoy por hoy, lo hemos repetido, el instrumental, incluso la capacidad del personal médico ha resultado insuficiente. Ahí se nos cruzan dos materias importantes, doctor. Sí, definitivo. Lo escuchábamos también hace un momento. Se han requerido mucho más manos y personal de la salud para la atención de COVID-19. Y esto ha incluido no solo personal del área de infectología, del área de terapia intensiva, etcétera, sino incluso de otras áreas. Lo vimos y lo hemos escuchado para el caso de México, que ha reclutado personal médico
Y bueno, de acuerdo al perfil del personal médico se va ubicando en los diferentes espacios para la estrategia de atención al COVID. Pero efectivamente, pareciera que el atender la parte relacionada con la dificultad para respirar, etcétera, etcétera, deja a un segundo plano la atención de los cuidados paliativos. Bueno, claro, el momento crítico y la atención al estado crítico es número uno. Al paciente hay que salvarle la vida y hay que estabilizarlo y tenerlo en condiciones lo mejor posible, sobre todo si es un paciente que va a ir a terapia intensiva. Pero una vez que se ha cubierto esa parte fundamental, bueno, no perder de vista la otra relacionada con su entorno, con su familia. Y entonces ahí, por ejemplo, participan comúnmente las y los trabajadores sociales que ayudan a que la comunicación con tu pacientito sea mejor, de que su familia esté mejor informada con respecto a la evolución y de todos aquellos detalles que en el entorno del paciente son importantes para él, ¿no? Ahí juega un papel muy importante trabajo social, por ejemplo, para el caso de México. Vamos a regresar con mucho más del tema, así que ustedes no se vayan, les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos. En Toronto, Canadá, se encuentra nuestra compañera Silvia Méndez. Ella es periodista independiente y nos informa sobre lo que está ocurriendo precisamente en este país, cómo avanza la pandemia en este país del norte. Silvia, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Belén? Amigos de Canal 44. En su historia reciente, Canadá ha mostrado en diferentes maneras su participación y solidaridad internacional. Ahora, junto con otros países, incluidos Estados Unidos, Japón, Reino Unido y el conjunto de los 27 miembros de la Unión Europea, Canadá apoya una investigación sobre la respuesta a la crisis del coronavirus sin la Organización Mundial de la Salud. Junto con Francia o Alemania, Canadá ha llamado a la cooperación para hacer frente al virus. Y esta semana, Health Canada autorizó los primeros ensayos clínicos en la búsqueda de una vacuna en contra del COVID-19. Estos estudios serán realizados por un equipo de investigadores de Halifax, en Nueva Escocia. Al momento, hay más de 80,000 casos confirmados o probables. El COVID-19 se ha cobrado más de 6,000 vidas canadienses y, por supuesto, estas cifras son las que impulsan al rápido desarrollo de una vacuna contra el virus. Pasando a otras cosas, la relación entre Canadá y México vive momentos interesantes. El año pasado, más de 27,000 trabajadores agrícolas temporales mexicanos llegaron a Canadá. Actualmente, para asegurar el abasto alimenticio del país, ya están aquí 14,000 trabajadores. Y esta cifra podría aumentar dependiendo de las condiciones sanitarias, tanto en México como en Canadá. Ahora bien, Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, asegura que las negociaciones para avanzar con el programa de trabajadores agrícolas temporales en tiempos difíciles son un testimonio de la fortaleza de la relación entre ambas naciones. Pero, por otro lado, Canadá y la Unión Europea enviaron esta semana cartas al gobierno mexicano planteándole su preocupación por la política de confiabilidad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, porque, dicen, pone en riesgo inversiones y proyectos de energía limpia del orden de los $400 millones. Se trata de una inusual intervención diplomática de algunos de los aliados más cercanos a México. Para finalizar, el gobierno de Justin Trudeau asegura que hará efectiva su promesa de proporcionar $50 millones en asistencia internacional, esto en respuesta a la crisis del COVID-19. Hasta aquí mi informe.
Muchas gracias, Silvia Méndez, por esta información. Regresamos al estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hemos hablado de los pacientes, de los familiares, pero ¿qué pasa con el personal médico? Que podemos imaginar la presión a la que están sometidos cuando tienen no solamente que decidir en términos generales, pero también cuando tienen que ver pues todos los días el dolor o digamos la situación por la que atraviesan sus pacientes. Definitivamente el personal de la salud debe estar recibiendo psicoterapia o al menos evaluaciones periódicas con respecto a su estatus emocional. No solo con motivo del COVID. COVID, por supuesto que ha sido una crisis de tal magnitud que el psicológico al personal de la salud es muy alto. ¿Por qué es alto? Primero, por la cantidad de trabajo que se ha duplicado, triplicado, multiplicado para el personal de la salud, sobre todo en áreas hospitalarias. Segundo, porque no deja de ser preocupante el riesgo de contagio al personal de la salud. Y el otro motivo es el estar al mismo tiempo trabajando en la búsqueda de novedades científicas en apoyo a esta pandemia. Lo escuchábamos hace un momento, países que están tomando decisiones de cooperación para el desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al personal de la salud, existen diversas estrategias, desde autoevaluaciones o evaluaciones para identificar burnout asociado a la labor de la vocación. Estrategias relacionadas con identificar riesgos que vienen de mucho tiempo atrás para el desarrollo de depresión, de ansiedad y de otros trastornos que bien pueden ser detonados por un estado de crisis humanitaria como el que se está viviendo con COVID. Esto en el personal de la salud. Por ese motivo, sí es básico el que se emprendan este tipo de estrategias y es básico que el personal de la salud también sepamos identificar en qué momento estamos en una situación de cansancio emocional, cansancio laboral, que me pone en riesgo o que pone en riesgo, por supuesto, a los demás en mi equipo de trabajo, pero también al propio paciente. Por cierto, Belén, hoy es el día de las y los psicólogos. Creo que vale la pena enviar una felicitación y un muy alto reconocimiento porque ellos han jugado un rol muy importante en la atención a la pandemia. A través de apoyo emocional a personas que están en confinamiento, a personas que están en cuarentena. El aislamiento social ha detonado muchísimos aspectos relacionados con las emociones y el estado psicológico y mental. Entonces, bueno, felicidades y alto reconocimiento a ellos. Y también ellos juegan un papel muy importante en relación a el cuidado del equipo de salud, no solo médicos, enfermeras, nutriólogos, ellos mismos, los psicólogos también, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que es básico ese cuidado. Claro, y doctor, también evidentemente el acompañamiento que tiene que seguir los médicos, lamentablemente al momento de que un paciente fallece, cómo dar la noticia a los familiares
Y reiteramos en estos tiempos de COVID, donde pues se ha hecho o se ha cambiado prácticamente todos los rituales que podíamos haber tenido antes. Y pensaba también, por ejemplo, doctor, lo escuchamos en una de las piezas, la asistencia espiritual. Claro. Que también lo hemos visto cuando un paciente desea hablar con algún sacerdote o con algún miembro de su iglesia, cualquiera que sea la que pertenezca, y que entendemos en estos tiempos pues prácticamente no va a ser posible. Efectivamente es difícil por los riesgos de contagio. Hay mecanismos alternos, como lo decíamos, a través de los dispositivos digitales. Ojalá y pudieran implementarse a mayor escala. Con ese propósito, hay muchas personas, posiblemente la gran mayoría de las personas que viéndose en riesgo e inminencia de muerte, necesitan un consejo espiritual, un acompañamiento espiritual, independientemente de la religión, si profesan alguna, pero también pues el acompañamiento, por ejemplo, de un ser querido. Y lo que adicionalmente estás comentando tú, Belén, en función de lo que es hasta cultural. En México, un funeral es habitualmente multitudinario, es muchísimas personas, etcétera, expresando la solidaridad a los deudos de quien ha fallecido. Esto ha cambiado mucho a partir de COVID. La recomendación es exclusivamente los miembros de la familia y bajo condiciones de guardar la distancia adecuada, la utilización de cubrebocas, etcétera. Eso posiblemente deja un gran vacío a la misma familia, como la sensación de que el acompañamiento extenso en ese momento pues genera más fortaleza espiritual, etcétera. Entonces también va a venir un momento en el que el trabajo para el superar la pérdida va a tener que reforzarse más adelante, posiblemente pues con mayor atención psicológica para quienes perdieron un ser querido. Claro. Porque puede quedar ese vacío. Claro, la sensación de no haber cerrado este círculo de despedida y, como usted bien dice, doctor, de contención por parte de los amigos, de los familiares, de la gente que queremos. Por eso, doctor, como lo hemos dicho, y antes de despedir esta charla, recordar a nuestra audiencia quedarnos en casa, lavarnos las manos. Desde ahí podemos prevenir muchas de estas situaciones que hoy por hoy estamos relatando. No doctor. perdamos la disciplina, por favor, porque significa una gran diferencia en el número de casos y en el número de fallecimientos. No perdamos la disciplina de permanecer en casa, lavar las manos, no besos, no abrazos, procurar utilizar el cubrebocas en todo momento al salir a necesidades fundamentales. Y el adecuado uso del cubrebocas, como también. Adecuado uso de cubrebocas, ¿no? Dicho. Que no sea cubrefrente. Ni cubre garganta. Ni cubre ¿no, garganta. Doctor? Así es. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias siempre, Belén. Es el doctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, con mascarillas transparentes, los sordos ya pueden comunicarse en Indonesia. Mascarillas transparentes para los sordos. Esta es la solución encontrada por la Indonesia Di Rahayu para ayudar a los sordomudos a comunicarse entre sí y con otras personas sin tener que levantar la mascarilla para poder leer los labios y exponerse así al COVID-19. Di, que es sordomuda y solía trabajar como costurera, se dio cuenta del problema de las mascarillas cuando fue al hospital y tuvo problemas para comunicarse con los médicos porque no podía leerles los labios. Kalau harapan saya sih, saya inginnya teman-teman tenaga medis juga ikut pakai, orang-orang umum juga ikut pakai, jadi bukan cuma teman-teman tuli dan ada dukungan dari pemerintah yang ikut pakai masker ini. Rápidamente encontró en Facebook varios modelos que le inspiraron a confeccionar mascarillas con tela de algodón y plástico transparente de mica para que los labios fueran visibles. La emprendedora produce ahora 12 mascarillas al día junto a su marido. Ambos las entregan de forma gratuita a los miembros del Movimiento para el Bienestar de los Sordomudos de Indonesia en Sleman, una municipalidad de la región de Yogyakarta situada en la isla de Java.
El resto de mascarillas las venden por 90 céntimos y cuentan con pedidos de diferentes ciudades de Java, incluso de las islas de Sumatra y Celebes. El archipiélago indonesio cuenta hasta la fecha con más de 14.000 casos detectados y más de 1.000 muertos por el nuevo coronavirus. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y por supuesto le queremos invitar para que nos sintonice en la siguiente emisión. No queremos despedir sin agradecer de nueva cuenta a las televisoras públicas en México y América Latina que se suman a esta señal. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.